Amigas, amigos, ¿cómo están ustedes? Mucho gusto en saludarles en un programa más de nuestra serie de los desayunos de Canal 4 Más. Saludo con mucho afecto a nuestros amigos del programa. Hoy tenemos la visita de la maestra Donají Cuéllar Escamilla, participante en el tercer encuentro regional de la Academia Mexicana de la Lengua, y ella nos va a explicar todo lo que sucedió ahí y algunos aspectos interesantísimos que atañen a la materia de nuestro programa. Saludo también a mi querida amiga Juanita Robles. Juanita, mucho gusto. A Armando Ortiz, mucho gusto, mi querido Armando. ¿Cómo te va? Mucho gusto, buenos días. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días, buenos días. El joven profesor Clemente Landa. ¿Cómo estás, Clemente? Bien, Jorge, con gusto de saludarte. A mi queridísimo Daniel Méndez Vivanco, que acaba de llegar de Roma. ¿A poco? Don Jorge, mucho gusto saludarlos, un placer estar aquí en su programa. Gracias, señor. A mi queridísimo poeta popular Magno Garcimarrero y Presente aquí jurisconsulto. como siempre con mucho cariño. Y jurisconsulto. Gracias, Estrado. maestro de latín y de griego, Eliud García. Mucho gusto, Eliud. Atsum, Atsun. salve Manuel domini Munguía. auditorium te salutant. Hola Jorge, ¿qué tal? Buenos días. Queridísimo maestro Manuel Munguía, mucho gusto. Muy bien, les estaba diciendo que tenemos la presencia de la maestra Donají Cuéllar Escamilla. Donají, mucho gusto, buenos días, ¿cómo le va? Mucho gusto, ¿cómo está usted? Con mucho placer de estar aquí para explicarle todo lo que usted guste y mande. Muy bien, muchas gracias. Oiga, ¿qué fue el tercer reunión regional de la Academia de la Lengua en Jalapa? Mire, fuimos convocados algunos académicos a ese congreso porque la academia ahora está interesada en recoger algunas voces, algunos regionalismos, porque están dedicados a un estudio lexicográfico y les interesa ver qué voces, cómo podemos aportar a la academia las entradas de un nuevo diccionario. Está bien. Las entradas son las palabras que lleva, ¿verdad? Sí, Jorge. Las entradas son las palabras que lleva el diccionario al principio. Dicen aquí en México, dice una señora, ¿por qué? O sea, yo, ¿no? El señor Saldaña dice para todo, ¡uta! Bueno, eso dice de una expresión del sureste mexicano. Se dice en Oaxaca, se dice en Tabasco, se dice en Chiapas. En fin, todo el sureste usa uta. Es una aféresis eufemística. Una que dijiste. Es palabra a la que le Aféresis. quitamos un sonido inicial y la pronunciamos muy a nuestra manera, pero es eufemística porque no queremos decir la palabra completa de donde la tomamos. Claro. Bueno, pero en fin, eso lo tenemos muy pegado. Nosotros, así se dice, o se ha hecho una costumbre para nuestra habla. Oye, ¿el habla es el habla o la habla? El habla porque aún siendo femenino se evita la cacofonía agregándole un artículo el. El habla, ¿verdad? Sí. El habla del naulinqueño es diferente que el habla del banderillense. El habla cotidiana, decimos, es femenino. Es otra cosa. Y el habla del jiqueño es diferente al habla del jalapeño. Bron. Precisamente, Bron. A ver. precisamente de esas variantes quiere ocuparse la academia. ¿Cómo se dice lo mismo en cada región? A eso ellos están apostando, a que todos los académicos contribuyamos precisamente con la explicación de estas voces. Está bueno. Ese abrón que se le acaba de salir y que no lo dice con toda la propiedad que debería, porque el abrón de nuestra región tiene una antesala de admiración. Es que yo soy huasteco y Por nada eso, más tú lo no imito. puedes. Pero el naulinqueño, el de Jilotepec, el banderillense acaso,
Y el jalapeño viejo, Juanita debe decirlo muy bien, pero nomás que no lo dice, el jalapeño viejo, que proviene de Naulinco, los señores que estaban junto al cuartel de la calle de Lucio, donde había una librería, ¿cómo se llamaban de apellido, mi querido Magno? Eran Acosta. Son Los todavía, sí. Son, pero el viejo delgado que vendía, Había una generación completa de Gabrieles y Isaacs. Isaac Acosta, Sí, todos ellos connotados. connotados, claro, y bellísimas personas de una pureza extraordinaria en su habla, ahora sí, y ellos son los que yo oía, Bron, y tú también, tú también, tú. Magno, Sí, sí, Pero- yo también, y yo también lo digo. Bron. A mí Sí, se lo me de- pegó. Sí, porque de Jalacingo es albur, ¿no, verdad? No, Depende. si le pones una H intermedia, sí. Está bien. Querida maestra Donají, ¿de dónde es usted? Soy de Oaxaca, soy de Oaxaca. Pero ya lleva tiempo en Jalapa, ¿verdad? Mire, yo estudié aquí la licenciatura en Letras Españolas y regresé hace 8 años a servir a la universidad como investigadora ahí en el Instituto de Investigaciones Literarias. Qué bien. Bueno, pues me da mucho gusto conocerla y ya tendré el gusto de hacerlo personalmente. Su estudio está relacionado, nos decía usted, que con las coplas, dichos, dicharachos, lenguaje popular y música, ¿verdad? Mire, trabajo tradición oral y actualmente estoy trabajando coplas del cancionero folclórico de México que recogió la maestra Margit Frenk en el Colegio de México. Trabajo leyenda también, ahí asisto a un congreso bianual en el Colegio de San Luis, donde nos reunimos quienes hacemos tradición oral y trabajamos narrativa de la tradición oral. En ese campo yo me ocupo de leyenda y actualmente estoy desarrollando un trabajo sobre las aves en el cancionero folclórico de México. Las aves en el cancionero de México, es decir, los pájaros. Sí, los pájaros, exactamente, y precisamente la contribución que llevé al Congreso de la Academia Mexicana fue el término pájaro de cuenta, que es una expresión que yo escuché desde que era niña en la Costa Chica de Oaxaca, mi madre es de allá, y hablaba de que fulana por ejemplo, andaba con un pájaro de cuenta. Desde que yo era niña escuché esa expresión y me daba mucha risa, pero no sabía qué cosa era exactamente. Y bueno, con el tiempo yo me he dedicado a investigar otros temas como poesía mexicana moderna y teatro del siglo de oro, pero vamos a decir que lo que más me divierte es el folclore, precisamente porque tiene doble sentido, porque es jocoso, porque es alegre, porque está vivo en las regiones. Y me dediqué ahora, recientemente publiqué un artículo que se llama Pájaros de Cuenta en el Cancionero Folclórico de México, donde explico qué aves depredadoras son precisamente las que representan al hombre pícaro que anda enamorando a las mujeres, que les anda hablando bonito, que les endulza el oído y que y bueno, que al final de cuentas ese pájaro depreda a las mujeres, hace con ellas lo que quiere y después Se va. de eso llora, se azota, pide perdón, es decir, termina siendo un pájaro nalgón. Entonces, entonces, bueno, es una caracterización de un personaje popular que me interesó en algún momento estudiar y con esa contribución llegué al Congreso. Y bueno, a los académicos que pues a veces son muy serios, yo nunca había estado en un congreso de esa magnitud, tampoco tendría trato con los miembros de número de la academia y parece que mi trabajo fue bien recibido, les gustó y me dijeron que pues podría yo incluir mi trabajo en la definición en una entrada para que ese término se acuñe en el diccionario que ellos están elaborando. Es decir, pájaro de cuenta. Sí, pájaro de cuenta es alguien que las debe, es alguien que debe dinero,
alguien que trae cuenta pendiente de amor, alguien que anda a salto de mata, que lo andan buscando, sí, y que anda sobre todo acosando y depredando a las mujeres. Yo creo que debe de verse a que tiene cuentas con la justicia, ¿no, Manuel? Y la idea de pájaro es por su volatilidad, No se queda en es un lugar. por la habilidad que tiene para escabullirse volando o haciendo como volar o andar a salto de mata, como dice la maestra, y tiene esa significación en el fondo. Mire, maestro Saldaña, si gusta le puedo citar alguna copla precisamente para que usted vea esos pájaros quiénes son. Sí. Dice, soy águila pinta y parda que en los tunales me siento, las pico y las picoteo y los dejo para otro hambriento que tenga más necesidad que yo, ni agravio ni sentimiento. Otra, le echo otra. Soy pollo pero macizo, tengo más plumas que un gaño, destiendo el ala y las piso después que las parta un rayo. Sí. Ese es sí. el pájaro de cuenta, son 2 ejemplos nada más. Las acciones que hacen los pájaros son variadas, son divertidas, pero también son un poco agresivas. Y es un personaje divertido, es un personaje pícaro que aparece en la tradición mexicana y también en la tradición hispánica. Le voy a decir a usted, le juro que así fue. Tengo mi libro, no de cabecera, pero de que está junto a mi escritorio, que usted debe conocer al dedillo, y que se dice La canción mexicana, ensayo de clasificación y antología de don Vicente T. Mendoza. Sí, lo conozco. Y dice en una de sus páginas, el pájaro Q, él lo cataloga como una canción mítica. ¿Qué quiere decir eso, Manuel? Que el personaje es creado, es una especie de identificación común a varios individuos y se concentra en uno, como el Querreque, por ejemplo. Preso me llevan a mí sin tener ningún delito, preso me llevan a mí, nomás por una papaya que picó mi pajarito. Mentiras, no le hizo nada, ya tenía el agujerito. Ese precisamente es un típico pájaro de cuenta. Esa copla que acaba de citar el compañero. Sí. Aquí encontré uno que procede de hoja suelta, impresa por Eduardo Guerrero en 1918, y se recolectó esto en la calle del Correo Mayor, en la Ciudad de México, en el número 101, por si te preguntan. El pájaro Q en el monte solito se lamentaba, se quejaba a su fortuna de verse sin una pluma, y entonces ya ni cantaba. La lechuza en una noche oyó un triste lamento, y sentada en un ocote le dijo a su tecolote: reúne las aves del viento. El tecolote, por viejo, obraba con rectitud y les pedía una por una que le dieran una pluma al pobre pájaro Q. Todas las aves del viento, entre jardines y flores, se unieron una por una, regalándole una pluma de diferentes colores. Y así va hablando fantasías muy hermosas, y esta música procede de San Nicolás de Ibarra, Jalisco, y la comunicó María Teresa Bustos Vargas, que son 2 variantes del pájaro Q y del tecolote. Y todo esto tiene que ver con esa tradición perdidísima para nosotros los mexicanos. Es verdaderamente insólito escuchar que alguien se dedique a estudiar los pájaros de cuenta de la canción mexicana, y que sea motivo de que los estudiosos lo hagan, y qué bueno que así sea, maestra. Pues mire, actualmente hay todo un equipo de personas que hemos estudiado en el Colegio de México y en la UNAM, que hacemos ese tipo de trabajo y que nos reunimos tanto en el colegio, en la UNAM o en la UAM, para hacer nuestros trabajos. Ahorita hay, digamos, un auge de ese tipo de trabajo del folclore mexicano en la academia, y pues a mí me da mucho gusto porque es parte
de nuestra tradición, es parte de nuestra cultura y yo creo que, no creo como usted que nuestra tradición esté perdida. Yo lo que creo es que no está estudiada, es que no está difundida y vivimos con la tradición porque, por ejemplo, aquí en Veracruz se canta mucho también el pájaro cú, el pájaro carpintero, la guacamaya. Está viva la tradición, que uno no voltee a verla, que uno no sepa que eso es parte de su cultura, yo creo que ya es un problema de educación quizás, pero todo material que aporte a la cultura literaria y a la tradición es objeto de estudio. Y bueno, ahí está la muestra. Margit Frank, que es una gran estudiosa, una gran académica, fue la primera en el colegio que se puso a recopilar esas coplas y gracias a ella, a sus estudios, yo podría decir que, por ejemplo, la tradición del pájaro de cuenta está en el Bajío, hasta donde yo he estudiado, está en el sureste mexicano, está también en las costas de las Islas Canarias y está en muchísimas partes. Yo creo que cualquier mexicano se sabe las coplas del gavilán, 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 te llevaste mi polla, gavilán, etcétera. O sea, todos en la memoria retenemos alguna copla, algún verso que no solamente habla del pájaro de cuenta, sino que hablan de una serie de personajes tradicionales, de una serie de personajes folclóricos que siguen vivos y activos en la tradición. En la tradición musical de Venezuela, el gavilancillo en Venezuela es una joropo excepcional, y en la barranca de Apure, y ahorita voy a decir cómo se llamaba el sopilote en Venezuela, que se me olvida, pero al ratito se los digo, y hablan del sopilote y de el gavilancillo, que es muy bello. Yo no digo que no sea valioso, yo no digo que no exista, maestra, lo único que dije, y es que ya un poquito por qué, no sé por qué, y cuando nos quejamos aquí es que nuestras ondas, nuestra televisión, muy poco se ocupa de estos menesteres. Nuestra lucha también se manifiesta en la música popular de los grandes compositores mexicanos de la nostalgia, que son relegados y olvidados por los medios de comunicación. Esa era la idea de mi crítica, maestra, y nunca de los verdaderos investigadores como usted, que se han preocupado por salvar, por dar a conocer y por clasificar las cosas que forman nuestra nacionalidad. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con usted. Yo creo que pues también es parte de nuestro trabajo como académicos, difundir este tipo de estudios, decirle al público que existe, que se estudia, que es parte de nuestra tradición, que forma parte de nuestra cultura, y aunque seamos, o sea, es decir, entre más cultura tiene una persona, puede darse cuenta precisamente de cuáles son los valores que subyacen en su cultura y de donde nosotros estamos abrevando precisamente nuestra educación sentimental. Porque como me decía aquí el compañero Magno, o sea, uno escucha las canciones en su casa, en el radio, y esa es la educación sentimental que recibimos todos, seamos ultracultos o seamos populares o seamos folclóricos o seamos quienes seamos, somos mexicanos, vivimos en este país y a todos nos permea. Muy bien, volvemos en un minuto, por favor.
Les voy a decir algo que sucedió en un programa de la nostalgia. Debe haber sido por 1900, que sería 72 o 73. Entonces hicimos la anatomía de la canción mexicana o algo así. Y llegó un reconocidísimo psicoanalista, Santiago Ramírez, maestro de muchos, que Santiago Ramírez está, es decir, es uno de los grandes escritores que definió las características y la personalidad del mexicano allá por, sería a finales del siglo. Y entonces alguien cantó en una jaula de oro, pendiente de un balcón, estaba una calandria cantando su dolor. ¿No estaba una calandria o el gorrioncillo? Estaba un gorrioncillo cantando su dolor. Sí, bueno, hay variantes, es el gorrioncillo, la calandria y hay otras un poco más picantes. Además, ¿no? hay que considerar, don Jorge, ahora que está usted citando a Santiago Ramírez, pues no debemos olvidar que él es uno de los grandes estudiosos que ha aportado muchísimo al terreno de lo que viene siendo el conocimiento psicológico, pero concretamente la psicología del mexicano. Y es en ese apartado de la psicología del mexicano donde toca esos aspectos musicales a los que usted se refiere. Sí, y entonces dijo ahí en el programa, que después yo creo que lo publicó, dice, y ahora pensándolo bien, la jaula de oro es el líquido amniótico, creo que se dice, el líquido del niño es el vientre materno y el niño tiene una jaula de oro. Pero llega un momento en que ese pajarillo, ese gorrioncillo, quiere salir y volar y dejar a su madre. Y entonces esa jaula de oro del vientre materno es abandonado por el adolescente, es abandonado ese lugar por el adolescente que se va en busca de hacer su vida y caminos nuevos. Bueno, estaba muy emotivo la explicación. Nosotros decíamos, está loco, pues está Freud puro. No manches. No, hombre, pues si hubiera Freud. si hubiera sido actualmente, hubiéramos dicho, no manches, o algo así. ¿Qué dices, qué dices, mi querido Clemente, al respecto? Gracias, Jorge, gusto saludarte. Mira, el proceso normal de la mayoría de los mamíferos y que estamos en estos líquidos, en estos sacos, es pues en la gestación. En algunos es algunos días nada más, alguna quincena. Por ejemplo, en las ratas ya ves que están nada más entre 2-3 semanas. En algunos, como los elefantes, están hasta un año, más de un año en el seno materno, en el vientre de su madre. Salir de esta jaula de oro para enfrentarte al mundo es una transición muy brusca, difícil, es uno de los momentos más difíciles de todos los seres humanos. Pasas de un ambiente líquido que estás respirando, precisamente todo ese líquido, y de buenas a primeras te pones a respirar aire, por eso llora uno. Pero la canción, Jorge, es una canción de desamor. Sí. La que está en la jaula de oro es la calandria, La calandria. y es el gorrioncillo el que va, saca la calandria, que se lo pide así, y al rato la calandria le pinta los cuernos al gorrioncillo. Sí, la jaula de oro. Bueno, pues, sí, don Jorge. Bueno, pues esas son las decepciones que tiene uno en pero la es vida, que ¿no? al final el gorrioncillo se queda en el encierro, decepcionado de que la calandria no le hace caso. Pero sí tiene implicaciones parecidas a las relaciones edípicas, desde luego. Y esto no exactamente tiene que ver con que hayamos vivido un periodo en la bolsa materna o en el líquido amniótico, sino que tiene más implicaciones de carácter cultural que se adquieren cuando ya estamos en relación social, porque hay civilizaciones que muchos quieren reputar de primitivas, pero que desarrollan una relación materno-infantil tan saludable que no tienen tantos problemas para transcurrir la adolescencia como nosotros, por ejemplo. Y hoy en esta relación social que dice Manuel moderna, tendríamos que hablar de gorrioncillo,
ya no nada más de calandrios. Pero eso que tú dices, Manuel, que no lo tengo visto y que habría que hacer un programa, yo creo, es sobre las relaciones edípicas que son verdaderamente, que marcan de una manera total y definitiva a cada quien, ¿verdad? Sí. Yo veo fotografías de un niño de 5 años y su mamá. ¿Qué es un niño y su mamá? No es cierto. Para mí no me la pegan, como soy viejo ya pues soy muy mañoso. Estos dos individuos humanos se aman, y no se aman como mamá e hijo, se aman complementariamente. Observen ustedes todas las fotografías donde hay una mamá y un niño preadolescente, o una niña y su papá. Y de ahí en fuera, ahí se pueden sacar, pues yo no soy psicoanalista, pero los psicoanalistas pueden hablar de esas relaciones de una manera más profunda. Pero hay, ¿me explico? Sí, hay estudios precisamente con lo que está usted diciendo, don Jorge. Recordé al escritor Emanuel Carballo. Emanuel Carballo tiene un estudio, don Jorge, en el que va vinculando esto que nos dicen las canciones populares a las que ustedes se refieren, y lo relaciona con el ámbito literario, pero también con la psicología a través de lo que se le llama teoría de los rasgos de la personalidad. Ese es uno de los grandes aportes de Emanuel Carballo. También se habla, don Jorge, que el amor que existe en los niños no es lo mismo que un amor que existe en un adolescente. El niño cuando se enamora, que sí llega a caer en ese amor mucho más que el filial que usted bien menciona, a su madre, a su padre, incluso a sus abuelas, porque hay muchos niños que se crían también con las abuelas, no las ven como una figura materna conceptualizada como aquella que me trajo a la vida, sino aquella que me complementa y que me da mi sentido de vida para estar en este mundo. En ese caso, más adelante, es un amor que más adelante, cuando el joven desarrolla un amor no filial, sino carnal, físico, erótico, en la pareja que tiene, busca características muy parecidas a su mamá o a la mujer que lo llevó, que lo estuvo criando. Pero ¿por qué son tan retorcidos, Jorge? Habemos, sí, caramba, yo estoy escuchándolos y me espanto, porque yo llevé una relación muy, muy sana con mi madre, y mírame aquí, caramba, hasta en tu programa terminé. No, pues por eso, imagínate. Fíjate. Es que no se quiere decir que todos allá, hayan caído en ese tipo de relación. Por eso dijimos, es un asunto cultural, se aprende, y así como se aprende, puede dejarse de enseñar para que no sigamos lo que hasta ahora ha imperado. Espérate, el otro día, no hace unos años, encontré un libro que decía, más o menos la traducción era así, no me acuerdo exactamente: Dios mío, mi hijo adolescente se va a acostar con una mujer. Por algún filósofo, por algún psicoanalista, psiquiatra o doctor, no me acuerdo por qué. Jordi Rosado. No. Se me hizo muy fácil tomar el libro, envolverlo y regalárselo a una persona muy querida para mí, cuyo hijo era adolescente. Yo no he visto nunca una mujer más herida en su dolor, en sus celos de hembra, porque le sugerí que su hijo se iba a acostar con otra mujer. En serio. Entonces, si tú hubieses visto la actitud de esa fiera embravecida, pero ¿cómo te atreves? Pero qué barbaridad, pero ¿cómo, si mi hijo está tan pequeño? Coño, mide 2 metros, tiene 16 años, está enorme, ya tiene bigote. Nada. Ya le llega el agua a los tinacos. Ya le llega el timbre. Fíjate, Jorge, que Freud, nuestro señor, no se equivoca nunca. Él descubrió, y no me dejará mentir Jean-Luc de France, que es el propietario de este lugar tan bello donde estamos y que le sabe muy bien a los asuntos de psicología. Él sí es psicólogo. Entonces, Freud descubrió que las aves, en los sueños de los seres humanos,
son representaciones fálicas Sí. y que las jaulas son representaciones vaginales y los baúles y los cajones y además de las aves, las armas, etcétera. Entonces se echó todo un tratado, una investigación interesantísima y bueno, pues algo habrá que atender a pesar de que ya Freud, muchos de los actuales psiquiatras, psicólogos y demás dicen que ya pasó de moda, pero para mí su palabra es como una Biblia chiquita. Digamos que sistematizó esa parte del conocimiento psicológico, porque ya Esquilo, Sófocles y Eurípides lo habían expresado muy bien en sus obras hace muchísimos siglos, sin expresarlo en términos científicos, sino más bien literarios y de otro carácter, pero que estaba observado desde los inicios de la historia de la humanidad, ya estaba. El maestro Freud, desde luego, lo sistematizó. Pero no puede pasar tan inadvertido en los tiempos actuales el psicoanálisis, porque está considerado como teoría y una teoría de las más integrales, porque este psicoanálisis ha servido para entender el comportamiento del ser humano socialmente hablando a través de distintos ámbitos en los que se va desenvolviendo. Por ejemplo, el comportamiento que tiene el ser humano en su relación con la política, y el psicoanálisis es un gran recurso para poder entender el por qué suceden conductas específicas en el ámbito político. Sí, tendrá que ver, a propósito sobre todo de los pájaros de cuenta, parecería ser que en México, en ciertas épocas históricas recientes o actuales, el ser un pájaro de cuenta es una condición sine qua non para intervenir en ciertos ámbitos de la política. Y las madres se ufanaban de eso, porque decían, amarren a sus gallinas que mis gallos andan sueltos. Precisamente les quiero Sí. citar esa que quiere decir el compañero, dice: florearon mis amapolas en el mes de abril y mayo, solo le temo a un gallo, porque mis gallinas andan solas. Es una de pájaro de cuenta. Otra: la vecina de allá enfrente le pegó un palo a mi gallo porque le andaba picando las hojitas al papayo. Sí, la vecina de allá enfrente me mató mi guajolote, nada más porque le picó la semilla del chayote. Sí. Yo soy como gallo en palenque, yo en cualquier gancho me atoro, no le aunque que estén casadas, me gusta salirle al toro. Mire, estos son coplas que cito en otro trabajo que se llama Gallos y Gallinas en el cancionero folclórico, en que aparece en el libro más reciente que tengo sobre tradición oral, que es el que le estoy mostrando y que le voy a dejar aquí como obsequio y como materia de análisis psicológico aquí a todos los compañeros. Nos va a analizar. Gracias. No, yo no hago análisis psicológico, no es mi especialidad. Yo hago análisis de figuras poéticas, de retórica, pero como ustedes son tan entusiastas, pues me han invitado a dejarles este libro que trata de adivinanza, copla, leyenda y los géneros representativos de la tradición oral de México, para que después ustedes puedan analizarlo psicológicamente, sociológicamente, porque precisamente en este campo precisamente se presta para que los literatos hagamos nuestro trabajo, lo presentemos y después otros especialistas en psicología, en sociología, en antropología hagan otros tipos de análisis. Jorge, es que Le dejo el libro, maestro, para que como un obsequio, Gracias, maestro, muy para amable, que lo don Ají, revisen muy y para gentil. todos ustedes que se interesan tanto en los pájaros. Yo se lo entrego, yo te lo guardo, Jorge, ahora que regreses. Es No que me ni siquiera guardas nada, sería fíjate. solo para especialistas, Jorge. Es muy importante lo que tú mencionabas. Si a una madre de familia que tú le regalas un libro que se va a hablar de sexualidad en un joven de 16, 17 años, que es la edad promedio que dicen que se están iniciando a la vida sexual activa, que lo tome a mal, lo que está mostrando es, pues, si no un pudor mal observado o un tabú que no se quiere hablar, es necesario hablar con los jóvenes, pero no a los 15. Desde los 12, desde los 13 años. Eso que tú dices es lo que debería ser. Sí. Lo que yo advertí en esa mujer con el libro que le regalé, y su hijo se llama y tiene un nombre. ¿Sabes qué eran? Celos, punto.
Punto. Y nada de reprochable, ni nada de extraño, ni nada de... ¿Cuántos papás hay que no pueden oír hablar toda la época aquella del honor, de que la casa, de que pedir permiso, de que qué antecedentes tiene, la cara seria y celosa del hombre bigotudo? Sin embargo, no siguen haciendo fiestas de 15 años. Ah, bueno, pues para que veas, sí. Pero eso es un poco la fiesta de 15 años del papá, es decir, yo tengo posesión sobre este ser humano, que es una niña que está hecha un cuerito. Pero acuérdate que las presentan en sociedad. Pero es que hay un ejemplo. Es una iniciación. Hay un ejemplo que estoy recordando con eso que dice usted, don Jorge, de cuando se considera a alguien como posesión o como propiedad, pues precisamente yendo a este corral de aves, si observamos cuando las gallinas empiezan a pelearse, es el gallo el que las mete nuevamente al orden. Sí. Para ejercer su liderazgo, para predominar y para dar a entender que todas las gallinas le pertenecen y él es el que debe poner el orden. Está bien. Volvemos en un minuto, por favor. Si bien los pájaros de cuenta y las hermosísimas aves han servido para significar a la inmadurez natural quizá en el hombre viril y masculino, también ha habido casos de gran poesía. En todo lo que habrá estudiado la maestra Donají, hasta la bellísima solemnidad del cóndor pasa. Es un ave, ¿no? Pero encontré también Bajen las aves. Es una canción que procede de Tepalcatepec, Michoacán. Lo dice el libro de Vicente T. Mendoza. Plan de Tierra Caliente. Comunicación de Jesús Uribe y Jesús Hernández. Lo recolectó Vicente T. Mendoza en el año de 1926. Bajen las aves de los inmensos montes y gozaremos de la tranquilidad. Oigan las quejas de un pájaro sinsontle. ¡Ay! El que de amores apasionado está. Las avecillas que cantan en el cielo, hagan el duelo que yo también haré. Vengo a cantarles de amor un sentimiento. ¡Ay! Pero aunque triste, las acompañaré. Yo sé querer como el que sepa amar, pero en capricho también sé aborrecer. Mi primavera me trata de olvidar. ¡Ay! Vaya la ingrata, yo ya me vengaré. Mucho me ingrió tu simpatía morena. Hago de cuenta pa' mí que fue y no fue, pero algún día me encontraré otra dueña, ay, para cantarle como a ella le canté. Entonces aquí hay desamor, tristeza, y las aves tienen una característica poética no comparada con los pájaros de cuenta de la maestra Donají, ¿verdad? Nada más de la maestra. No, depende. Bueno, no son de mi propiedad, están a la disposición de todos, porque yo sé que a todos les gusta ese tema, precisamente porque es un tema pícaro, es un tema gracioso, es un tema que da para mucho hablar, para divertirse.
no es un tema que aburra a la gente. No es solemne. No es un tema solemne, pero fíjese que cuando Margit Frank ingresó a la academia, precisamente hizo un trabajo dedicado a las aves y ella se preguntaba por qué ya a los investigadores no les importa hablar de las aves en la poesía, que ya no había que ya no había aves en la poesía actual. Yo creo que siguen habiendo aves, se sigue cantando, como reitero, aquí en Veracruz, en Oaxaca, en Tampico, en la Huasteca, etcétera, o sea, en el Bajío hay gavilanes polleros, o sea, forman parte de nuestra identidad nacional. Se murió mi gavilán pollero, dice Se murió mi parte de la gavilán canción, pollero, ¿verdad? claro, me dejaste mi polla gavilán, Ajá. etcétera. Sí, precisamente los mexicanos tenemos esa característica identitaria, ¿no? Andar de pájaro de cuenta. Pero bueno, precisamente el primer trabajo que hice sobre estos pájaros lo dediqué a la maestra Frank porque a ella le interesaba que se siguiera estudiando porque, bueno, como todos saben, alguien viene, investiga, elabora los córpora y después los que seguimos tenemos que seguir investigando, tenemos que seguir apreciando lo que los mayores nos dejan y como, bueno, como académica yo también sigo una tradición, yo también me importa mi identidad mexicana, me importa mucho nuestra proyección hacia el extranjero porque también he presentado trabajos, hice uno sobre la paloma negra, para hablar del significado de la paloma negra en la canción ranchera, y explico, por ejemplo, por qué la paloma es negra, o sea, qué ha significado que la paloma en toda la tradición. La aterofobia que tenemos, ¿no? Exactamente, porque yo creo que eso nos ayuda a entender mejor quiénes somos, cómo somos, por qué somos, y como dicen aquí nuestros colegas, o sea, nos podemos analizarnos, son textos en los que nos podemos ver. En el congreso, siempre que voy a un congreso y hablo de pájaros, todo mundo se ríe, todo mundo se divierte y se identifica con algún ave. Entonces yo creo que eso está muy vivo, no es verdad que esté muerto eso. El que no se haya llevado a la academia, ese es otro problema. Está bien. Que no lo Oiga, lleven, maestra, espérame tantito. A ver, mi querido Eliud, a ver, traduce qué quiere decir el córpora. Bien, ya, pero en latín es corpora simplemente, quiere decir, traducido, es un nominativo plural, ¿verdad? Es los cuerpos. Pero mira, a propósito de lo que estamos hablando. Cuando un investigador dice y entonces ya integras el córpora, ¿qué significa? Los córpora. Es que, mira, los lexicógrafos, lingüistas y las personas que se dedican a estudiar el idioma en diferentes ramas van colectando los términos y las expresiones que usamos los hablantes. Forman un catálogo y ese es un corpus, digamos. Ajá. Pero como son muchos, como hay muchas formas de hablar, entonces se habla en plural, de córpora. De la misma manera que dices la currícula. Sí. Y en memoranda también. Memoranda, no memoranda. Mira, Jorge, quería acotar esto. Mira, en el caso de la palabra amor, yéndonos a la lógica estricta, pues pienso yo que es un término multívoco, no es un término unívoco. Por lo que tú estabas platicando hace un ratito, conversando con nosotros, ¿verdad? Y veo y distingo entre algo que le llaman amor, pero no es estrictamente amor, aunque así se llame. Algo que le llaman amor tampoco es estrictamente amor, ¿verdad? Sino que quizá sea dejarse guiar y perder su propia libertad. Entonces, en el caso, fíjate, hablando de los idiomas en general, en el caso del hebreo, mi padre me decía, mira, una cosa es, ¿verdad?, el jabodá y otra cosa es el jebet. ¿Qué es esto? El jabodá es servicio y el jebet es el que sirve. De allí que dice, ve allá, y me llevaba allá a Correo Mayor, a la Lagunilla, donde había varios que él les decía paisanos. Y ves con qué cariño atendían hasta un niño que se acercaba, cualquier persona. Y yo nomás oía que decía, sale paisano, quién sabe qué, ¿no? Y decía, mira, así, para él no es trabajo, es servicio.
y también yo pienso que eso es amor, ¿no? Entonces, lo mismo, en el caso de los que escriban, los que escriben, deberían distinguir, entiendo por amor en esta obra y específicamente en este capítulo, esto. Y entonces sí, ya no sería un totum revolutum. De ahí que Jesucristo, don Jorge, como luego muchas veces han tratado de relacionarlo como una especie de personaje que rompe con todo lo que es la cultura judía, es un grave error decirlo, porque Jesucristo, si en algo fue respetuoso, es en haber llevado a cumplir la ley mosaica, y decía él, he venido a cumplir para que se cumpla esa ley mosaica, pero también como con un espíritu de renovación, y esa ley mosaica contemplaba el amor al que está haciendo alusión con la vocación de servicio Eliot. Antes de regresar a los pájaros, que quede la encomienda, mi querido Daniel, de hacer un estudio sobre la nueva tesis que acabo de lanzar, que es que el neoliberalismo fue creado por Jesús. Caray, ¿cómo? Sí, claro, lo el Evangelio según Saldaña. En el momento en que usted lo juzgue conveniente, lo platicamos, ¿eh? Lo platicamos, y basado en aquella nobilísima enseñanza de aquel a quien dio a guardar dinero como préstamo, Cristo, y le dijo, a ti te voy a dar 5 denarios, a ti 10 y a ti 50. Eran dones. Pero tómalo como aportaciones de carácter económico para que sirva como ejemplo al neoliberalismo. Es una Yo parábola. te doy 5. Sí, parábola. Si gusta es parábola. Entonces, si te dio la lana, entonces te dio algo valioso y yo lo guardé y se lo regresé. Puta mano, no invertí. ¿Qué no sabes tú que hay bolsa de valores? ¿Qué no tienes el índice en el CAC 40 y todo eso? Una. La otra, tú 10, pero invertí muy poco y nada más tuve 2%, está bien. Pero yo invertí, tuve el 100% de ganancia. Yo te colmo de bendiciones y te bendigo. Dime si no es una actitud estrictamente sobre la creación del neoliberalismo. Que quede como tarea, ¿no? Sí, don Jorge. Y don Jorge, un agregado aquí a lo que se estaba hablando sobre el amor como vocación de servicio. Recordemos al mismo Jesucristo, cómo llega a decir, utilizando una comparación a los animales, a las aves, cuando esa parte en la que afirma, las aves del campo tienen su nido, los animales tienen su guarida, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde declinar, dónde colocar su cabeza. Ahí se está hablando de ese amor con sentido de vocación en el servicio. Pero si algo habría que, no quiero usar la palabra reprochar, extrañar, sí, es decir, cuando yo digo, oye, faltaron algunas cosas en los evangelios, obvio. No hay amor no recuerdo yo amor a la naturaleza, a las plantas. No recuerdo yo nada de amor a las aves, más que un hipotético milagro atribuido al niño Cristo, bueno, a Jesús, cuando unos pajaritos, leyenda total, y no hay nada que tenga que ver con qué. Espérate, a las aves, con el humor. Nunca se rieron de nada, caramba. ¿Cierto o no es cierto? Bueno, a ver, hay estudios que se han hecho, por ejemplo, don Jorge, que quisiera compartirlo con ustedes, de cuando el Jesucristo cenaba con sus discípulos, que lo hizo varias veces. Estas cenas se prolongaban hasta altas horas de la madrugada y dicen los estudiosos, me estoy refiriendo a historiadores y arqueólogos que se han llevado a cabo con este cometido. Que encontraron las obras, yo creo. De que estas, no es así. Recordemos que historiadores, arqueólogos y exégetas se han metido fuertemente al estudio de lo que es la letra evangélica, y de ahí vienen las interpretaciones y las deducciones,
y se conoce de que estas cenas iban hasta altas horas de la madrugada y que si algo caracterizaba al ambiente que compartían los discípulos con Jesucristo era llevar a cabo un ambiente de hilaridad por muchas cosas que sucedían, como por ejemplo que Pedro hacía exhibición, alarde del manejo de su arma, de su cuchillo, y que eso, en torno a esa acción, giraban aspectos de comicidad o de hilaridad. Son muy pocos los estudios, Jorge, son muy pocos los estudios que hay sobre la vida de Jesús por parte de historiadores y arqueólogos. De los que se sabe, uno de ellos es Josefo, que apenas hace unas cuantas menciones, y otros historiadores y algunos elementos arqueológicos que se han encontrado, que sí hablan acerca de Jesús como figura pública, como figura revolucionaria, pero acerca de la intimidad de los apóstoles, todo eso termina siendo puro cuento, no nada de qué estaban y qué comían y qué chistes contaban. La única afirmación que hay está dentro de del mismo Nuevo Testamento, donde se dice que Dios es un Dios feliz y que como Dios feliz, sus discípulos y su Hijo, hecho a semejanza de él, tendría que ser también un ente feliz, pero no se habla acerca de esas hilaridades. Yo remitiría, si me permites un momentito, Clemente, ¿sí? Yo remitiría a nuestro público a 3 estudios hechos y que son de los más serios en el terreno de la investigación histórica, cuyo autor es José Luis Martín Descalzo, ¿no? Entonces no podemos tampoco decir que la investigación científica, que la investigación histórica no esté contribuyendo para esclarecer lo que hizo Jesucristo en su paso por la tierra. Lo único que podríamos también agregar a lo mejor es que cuando tratamos de ver a Jesús como un hombre como nosotros, que está preso de sus emociones, que se ríe, que llora, que se enoja, que ve que están vendiendo y no le dan tajada y por eso les rompe los puestos, que ve a una mujer que le están a punto de matar y dice, no, permíteme, la voy a salvar. También ese tipo de estudios, si bien es cierto, don Jorge, están tratando de humanizar y dar una visión de Jesús como un hombre más como nosotros y acercarlo más en ese mundo que vivimos y ayudarnos a entenderlo, creo que como usted puede entender, la Iglesia Católica no va a querer que lo humanicemos más allá del ídolo que tenemos y que nos han vendido, que es un hombre barbado, blanco, de ojos azules, que esa imagen por sí sola no es la imagen del hombre que deberíamos estudiar, claro. Y que esa es la imagen que tenemos de una persona alejada de una realidad y que, pues bueno, a Dios lo representa. Afortunadamente, no solo la Iglesia Católica se ha dedicado al estudio de la vida de Jesús. Claro. No, y la Iglesia Católica presentará un retrato, pero hay estudios serios y no tienen que basarse en la arqueología o en los historiadores. Los evangelios son suficientes para conocer quién era este hombre Jesús. Sí, está bien, ya, llévatelo para tu casa. Pero te voy a decir algo. Ahí hay, entre nuestro grupo pequeño y distinguidísimo, hay varios católicos. Tú hiciste una palabra muy fuerte y agresiva que si yo fuese un católico de pura cepa, hubiera protestado. Tú dices, el Cristo que nos ha vendido la Iglesia Católica. Qué triste que nos parezca normal que se pueda utilizar el concepto de vender la idea de Cristo. Es todo, fíjate, te felicito, Clemente. Gracias, Jorge, me va a regañar Pero mi mamá. La Iglesia Católica no ha vendido una imagen también demasiado comercial. No, espérenme. ¿Por qué no protestaste cuando lo dijo? Quiero explicarlo, porque también se me hace injusto que se le atribuya a la Iglesia Católica el vender una imagen comercial sobre lo que era Jesucristo. Es la misma Iglesia Católica, por medio de estudios serios como la exégesis, la teología, la que nos ha dicho con fundamentación bíblica cómo era Jesucristo probablemente. Está bien, te lo acepto. Adelante, pero no deja de ser venta. Subasta, en todo caso. Subasta. Ya. Me gustaría agregar que la Biblia es precisamente otro de los grandes libros de la tradición oral. Claro. O sea, todo libro sagrado inicialmente es un libro de tradición, es una obra de tradición oral que, como la Odisea de Homero, se transmite
de generación en generación, y después llega alguien y lo edita. Y editar implica quitarle y ponerle a modo lo que una institución como la iglesia precisamente hace para sus fines. Ella ha editado la Biblia, la tradujo desde el hebreo en la época medieval, y entonces, claro, mire, la tradición oral opera así, o sea, hay variantes, hay versiones, cada quien tiene su versión. Cuando se edita en libro, el editor ya le quita y le pone a modo lo que requiere. Entonces es un tema interesante reflexionar de qué manera adquirimos una tradición católica, ¿no? Porque casi todos tenemos esa tradición, pero por vía de estar escuchando lo que se transmite siempre. Entonces, precisamente es controvertido por, como dicen ustedes, han comentado que de Jesucristo se conocen muchas versiones, y precisamente por eso, porque la Biblia es un libro que proviene de la tradición oral, igual que la Odisea de Homero. Homero no escribió la Odisea, Homero recogió lo que había en su tradición y era algo que se cantaba. Bien, volvemos en un minuto, por favor. Gracias, maestra. Bueno, pues decíamos que no había muchas aves en la vida de Cristo, pero en fin, en la vida del folclore siempre, si no siempre, hay cantidad. En nuestra costumbre, el hecho de que el que canta se asemeja, se parece, toma la personalidad como pretexto de un ave, desde la paloma blanca, blanca paloma. Algo que también habría que examinar, nomás les digo de qué y ya luego ustedes le siguen, es el ave como elemento de una gran patología y sufrimiento interior. Y esto nos da la pauta, la reciente, porque es reciente, aportación de José Alfredo Jiménez a toda la literatura apiaria, si es que se puede decir, a toda la inclusión de las aves, y con una paloma que a veces deja de ser paloma porque se vuelve cruel. A veces deja de ser paloma de la paz y es de la guerra, o de la discordia, o de la traición, o del desamor. A veces es la paloma negra. Cucurucucú paloma, que ya no sabe uno, es la paloma como mensajera de sufrimiento. No es la paloma, no es el ave pícara, graciosa, conquistadora o no, sino sinónimo de tragedia. Adelante, don Ají. La ley del tordo. Pues queda usted cordialmente invitado a leer. Bueno, le voy a mandar mis trabajos con Mónica, porque tengo varias aves ahí en examen, y me gustaría que usted lo leyera, y que pues si es posible hiciéramos otro programa más de aves o de personajes folclóricos. Pero es aviario, Jorge, porque apiario sería de apis, de que son abejas. Aviario o aviar. Y en ese cancionero, don Jorge, sobre los pájaros, sobre las aves, bueno, van teniendo también distintos significados. Recordemos una de las canciones a donde se le da el tratamiento a las aves como con un dejo de nostalgia y de esperanza.
esa que dice golondrina viajera, de mirar dulce y triste. Es una canción bellísima que nos invita a la reflexión. De Guti Cárdenas me está aquí diciendo Juanita. Pero si bien las aves no aparecen mucho en los evangelios o en la vida de Jesús, sí las aves tienen una importancia, una gran importancia dentro de la misma Biblia. El solo hecho de que el Espíritu Santo bajara en forma de ave es importante. Y uno de los 4 rostros de la divinidad, según Ezequiel, es el rostro de un águila, que es el rostro de la sabiduría dentro de la Biblia, Jorge. Además, el Espíritu Santo al que se refiere Armando y que se le representa por medio de una paloma, tiene significados sumamente atrayentes e interesantes, que es el aleteo de la paloma, que es el mundo de las ideas y que van a servir como fuente de inspiración para un comportamiento adecuado en la conexión de la condición humana con la divinidad. Esa paloma del Espíritu Santo, ese aleteo que significa alegría, que significa movimiento y que significa esperanza. Si mal no recuerdo, creo que al Espíritu Santo le llaman también pneuma, que quiere decir aire, viento, hálito, pero está referido precisamente pues al espacio donde se mueve. Pero la palabra esta pneuma tiene el mismo equivalente en neumático, por ejemplo, es lo que está lleno de aire. Pero siguiendo y volviendo a Freud, nuestro señor, a lo mejor el referirse al neuma, al aire, pues es que nos están dando nada por todo. Pero también se le dice espíritu paráclito. No, odio que hablen cuando yo interrumpo. Adelante, déjame señor, terminar. adelante. Ahora ya no, ya me voy a callar, ya me distrajiste. El espíritu paráclito es otra de las denominaciones y que también se toma como, es una especie como de abogado, defensor, que acude a la ayuda que se pide cuando se pasa por una tribulación. Por eso se le dice espíritu. Pero solo es una representación, la paloma es una representación nada más. No y ya la están ver. desechando. Sí. El Vaticano prohibió tuitear en el cónclave, por lo tanto no podían entrar las aves. Pues sí. Claro, era un tuit. Pero a lo mejor también el Espíritu Santo tiene que ver con el burro. El burro sacó de apuros a la familia sagrada varias veces, o a la Sagrada Familia. ¿El chivo igual? El chivo no recuerdo tanto, pero déjame terminar con el burro. El burro, por ejemplo, los llevó a Egipto cuando Herodes trató de matarlos. El burro fue utilizado cuando entró Jesús a Jerusalén. Es un personaje muy importante. También los encaminó a Belén. Era el semoviente, era el Volkswagen de la época. Sí. Sigue estando presente en muchos pasajes, las aves siguen estando presentes en muchos pasajes de la Biblia. Estoy recordando que cuando en una de las tantas veces en que el pueblo hebreo está exiliado, que está buscando su tierra prometida y que creo que se encontraban allá en el desierto, tenía el pueblo hambre. ¿Cómo se presentó, cómo se solucionó ese problema por la intervención divina? Vino una fuerte presencia de codornices que alimentaron al pueblo y después aquel famoso maná que como lluvia pertinaz, lluvia delicada empezó a caer para que el pueblo también comiera pan. Sí. Lo que usted nos decía, maestra Donají, es que el campo de sus investigaciones va no solo a la canción, a las coplas, a la intervención de las aves como elemento comparativo para la poesía popular o para la canción popular, sino también las coplas en general. Es decir, nosotros estábamos acostumbrados, decir mi abuelo para atrás, acostumbrados a cantar y a decir noticias y a decir sus resquemores, a hacer reproches o quejas con cancioncillas que se llaman coplas. O en coplas la copla es una estrofa de 4 a
7, 8 versos, depende de la tradición de cada región. Y las coplas, por ejemplo, todavía hace poco fui a los Bajos de Chile, ahí en Oaxaca, y me tocó que echaran la lotería con coplas, ¿no? Dicen el gallo y echan una copla para el gallo, dicen el valiente, otra copla para el valiente. Y bueno, o sea, yo iba a pasear en esa ocasión, no iba a estar investigando, pero pues me llovieron las coplas ahí en la lotería, que no le llaman la lotería, le llaman de una manera que ahora no recuerdo, pero que tiene una palabra así de la región costeña. El que le cantó a San Pedro. Ajá, el gallo, sí. Y luego echan la copla. Sí. Entonces sí, la copla sigue viva y activa, por lo menos en los Bajos de Chile, donde acabo de ir, Sí. de Oaxaca. Y pues mire, estudio la copla, también estudio la leyenda, estudio mujeres fatales, he estudiado la Xtabay en la tradición del sureste, he estudiado la serrana de la tradición hispánica, en leyenda, obra de teatro, o sea, todo lo que sea variantes, refuncionalizaciones, es mi oficio. ¿Qué es la Xtabay? La Xtabay es una mujer como la Matlacigua. La Xtabay es lo que es la Matlacigua en mi tierra. La Matlacigua en mi tierra, en los valles de Oaxaca, en los valles centrales, se cuenta que es una mujer que le sale al paso los hombres entre el monte, que se les aparece como una mujer muy bella, de cabello siempre muy largo, que lo llama, que lo atrae, y el hombre siempre va, ¿verdad? Como una Esa es sirena. la debilidad del hombre, que precisamente lo llama la mujer, lo seducen y ahí va. Y entonces la Matlacigua se los lleva al monte y los golpea y a veces los mata. Entonces es una mujer fatal, es decir, una acosadora y matadora de hombres. Es un personaje de la tradición oaxaqueña y recientemente me encontré en Campeche y en Yucatán la tradición de la Xtabay, que es una mujer que también está sentada bajo una ceiba, peinándose los cabellos. La acción de peinar el cabello es provocación sexual en la lírica y en la tradición popular. Caminante, que ves arder de tarde las llamas de Xtabay y oyes en la penumbra el canto del cocal. Ahí está. Sí. Entonces esta mujer que se está peinando bajo la ceiba también llama siempre a un hombre. Memoria, pues. Y la Xtabay siempre lo embruja y siempre termina matándolo. O sea, son mujeres fatales de nuestra tradición mexicana. En España existe otra mujer que se llama la Serrana, que también está hecha en leyenda, está hecha en obras de Lope, Vélez de Guevara, etcétera, que también es una mujer que acosa y mata a los hombres. Entonces me dedico a ese tipo de personajes que son paradigmáticos en cada cultura, y en nuestra cultura es muy rica en estas mujeres fatales, y el reverso de la mujer fatal es precisamente el pájaro de cuenta, ¿no? Sí. Y bueno, mire, la Llorona no, pero en mi tradición, en mi tierra, la Petrona, la Sandunga y la Martiniana son mujeres fatales. Ese trabajo está pendiente todavía, porque de mi región son las tres, y Naila también, ¿no? Naila. Esas cuatro son los paradigmas de mi tierra de la mujer fatal. Entonces me dedico a ese tipo de personajes paradigmáticos, tanto en la tradición hispánica como en la tradición mexicana. Sea leyenda, sea copla, sea décima, sea lo que sea, mientras tenga variantes y pueda uno localizar la región, es susceptible de estudiarse, ¿no? Entonces yo trabajo, vamos a decir, los géneros donde aparezcan los personajes, los temas y las situaciones que a mí me gustan, me interesan y me divierten. La Martiniana es una de las más bellas canciones oaxaqueñas. Parecería ser que la letra es del maestro Enestrosa, eso es lo que yo leí, y es una canción que se ha interpretado en el programa de la nostalgia y que es de una belleza y de una delicadeza excepcional, ¿verdad? Pero habla de un personaje que no conocemos, dedicada la Martiniana. Originalmente a su mamá, porque se llamaba Martiniana. Sí, bueno, mire, es que también, hay que agregar que en Oaxaca pues ahora sí, como dijeran mis paisanos, es otro país. O sea, porque sí, dice, igual que los yucatecos, claro, ¿no? Que son muy particulares, son muy singulares respecto de
del resto de la República, y allá se dice pues que se habla así de pájaros de cuenta, de mujeres fatales, de malas mujeres, y yo creo que es interesante ir recogiendo, ir entendiendo, ir comprendiendo nuestra tradición, ¿no? Porque siempre nosotros hallamos en esos personajes un reflejo, algo que nos dicen, algo que nos ilustra acerca de quiénes somos. Eso es muy bello, eso es muy bello. En estas cuestiones de coplas, me acuerdo, y debe ser de principios de siglo, cuando los circos estaban de moda en México, que íbamos al circo y entonces escuchábamos las coplas del payaso, las coplas del pobre y el rico. Y ahora que está de moda en México el reconocer que hay pobreza, el pueblo ya lo sabía, o por lo menos lo había intuido, o por lo menos lo había, eso iba a decir, el 50% lo ha padecido. Entonces las coplas de la pobreza, y de paso nuestro programa se convierte en un asesor extraordinario de las nuevas técnicas de la política actual, cuando dice there are the poor, es decir, hay pobres, ¿no? ¿Cómo se dice? No, no sé cómo se diga, there are the people poor. Bueno, hay gente pobre en México. Y ese descubrimiento extraordinario que hace el joven diputado, el joven senador político que dice, hay pobres en México, ya lo habían dicho, en todo caso en 1935, el payaso que iba a banderilla en el circo Orrin, y que al final en la pantomima, cuando salía todo el mundo y los ojos espantados de un niño, veía pasar el caballo, el hipotético camello, las bailarinas con calzoncitos muy cortos, los payasos, los malabaristas, los trapecistas, y luego el dueño del circo y el payaso cantaba, el rico desde que nace se cría en pulido latón, el pobre en un mal cajón o en una manta importuna. No hay delicadeza alguna para el niño pobretón, pero si es un ricachón, en fino colchón se mece, porque en cualquier ocasión, y ahí chiflaba, siempre el pobre desmerece. Crecen y van a la escuela y el rico aprende a razones, el pobre a coscorrones y azotes, que esto es canela. El rico se le consuela con caricias y juguetes, al arrancado a moquetes, ya que se los apetece, porque en sus reperiquetes siempre el pobre desmerece. Llega a salirles el bozo, que es la edad de las pasiones. Solo el que tiene tostones es fino, amable y buen mozo. El pobre, aunque sea juicioso y de buenos procederes, lo aborrecen las mujeres, con crueldad se le aborrece, porque en amor y placeres siempre el pobre desmerece. Si de crinolinas son las que anduvieren paseando, a todos van aventando con su maldito armazón. Le dicen al pobretón, hágase un lado atrevido, ya me empolvó mi vestido, hacia usted mi rabia crece, solo el rico es distinguido, porque en todas ocasiones siempre el pobre desmerece. Si a alguna tienda o cajón van los pobres aturdidos, los géneros más podridos les venden, que es compasión. Pero si uno de bastón les compra un solo pañuelo, ruedan piezas por el suelo, hasta tercios se le ofrece, para nuestro desconsuelo, siempre el pobre desmerece. Si a algún salón o café van los pobres arrancados, lueguito le salen criados diciendo, espérese usted. Pero si un decente fue quien pidió plato o licor, responden con mucho honor, pida usted, ¿qué se le ofrece? Porque en cualquier comedor
siempre el pobre desmerece. Si se ofrece alguna leva, el que es rico se pasea, el pobre ni se menea, porque si sale la lleva. No hay comisión que se atreva a molestar a un decente. El pobre prontamente en las filas aparece, porque desgraciadamente siempre el pobre desmerece. Esos son pues las coplas, los versos que se cantaban en el circo, en la pantomima, parte final del espectáculo, por toda la compañía, y que hacían la delicia de todos los habitantes de Banderilla en 1935-36, y que son de autor de dominio público, y que dice el texto de donde lo pudimos encontrar: décima de pie forzado sin planta. ¿Qué quiere decir esto, Manuel? Pie forzado es esa última línea que va al final, por eso se llama pie, porque está abajo, es en la parte baja de cada décima, y sin planta porque la planta es aquella estrofa que se escribe antes de las décimas de pies forzados, cuando son más de uno. Aquí hay un solo pie y por lo tanto no hay planta. Muy bien, volvemos en un minuto, por favor. Aquí si son tan amables, yo quisiera ver algunas palabras, por favor. Yo me acuerdo mucho de este refrán que decía mi padre, que dice: a darle que esto es canela. Se entiende un poco lo que significa eso, que es canela, que es sabroso, ¿verdad? Que es aromático, bello, ¿no? Dime. Y canela, algo de calidad, algo que tiene una esencia que prefieren muchos, porque además eran productos exóticos, es decir, traídos de fuera, pues, y de muy lejos, que eran muy preciados. Por lo tanto, decir a darle que esto es canela es como decir, aprovechemos la oportunidad de disfrutar algo valioso. Era un agasajo, como decían luchadores, sí. Se agasajó, le estaba pegando y se agasajó. Exactamente. Se agasajaron. Se cría en Pulido Latón. En Pulido Latón, porque las camas en la época que se repetían más estas coplas solían ser de ese material, y el Pulido Latón era el que tenían las camas que se reputaban lujosas, mientras las otras eran de ese material, pero no con pulimentos o de otros materiales más perecederos, como tablas o cartón. Que parecía de oro cuando era. Sí. Catre, coscorrones se usa y ya no se usa, ¿verdad? Sí, ¿cómo no? Coscorrón es una onomatopeya por el sonido que produce el golpe en la cabeza. En el coco. Sí. Moquetes. Es un golpe en la trompa, porque si lo llegas a dar con el acierto necesario, hasta moquea la víctima, ¿sí? ¿De ahí viene? De ahí viene, sí. ¿De mocos? Sí, de mocos. Está bien. Hay otra que por aquí vi, llega a salirles el bozo, bueno, el bozo es el bigote, ¿verdad? Bozo es el vello inicial de la pubertad, todavía no es bigote ni barba, sino apenas una pequeña vellosidad. Crinolinas, que será para mi querida Juanita, pero crinolinas, ¿qué eran? ¿Quién se acuerda? Crinolina era una forma de falda
que tenía cierta peculiaridad para estar un poco ensanchada en la parte de hasta abajo y quedaba muy presionada en la cintura. Entonces decían las damas que tenían cintura de avispa, es decir, muy apretaditas, pero abajo era algo muy ensanchado que lucía mucho. Sí, pero era un alambre, ¿verdad? Metálico era. Sí, tenía como un aro, se llamaba. Llevaba un aro y eso le daba mayor presencia a la ropa, que al caminar la dama pues lucía una barbaridad. Si alguna tienda o cajón, Manuel. Sí, es que cajón es la traducción de teque, del griego, que quiere decir caja. Por eso, apoteca es la bodega y la botica es una caja, el lugar, el local donde se venden medicamentos, y biblioteca es donde se acumulan los libros. Y entonces decir caja es como decir una habitación o un cuarto. Por lo tanto, poner cajón ahí no es más que traducir la raíz teque, que es caja. A mí todavía me tocó escuchar cuando los señores Pastoresa tenían un cajón en el mercado Jáuregui. Sí. Puede ser es como un lugar para vender, ¿verdad? Es exactamente lo mismo que decir bodega. Apoteca es bodega. Está bien. Y caja. ¿Qué otra cosa? Los pobres, oye, préstame una lana porque ando arrancado, como yo les estoy diciendo allá a Jalapa. Sí, arrancado quiere decir sacado de tus raíces. Y el individuo que anda bruja o que tiene carencias económicas, a punto de perecer. Sí, es como una planta sacada de su lugar, es decir, en riesgo de morir. Es decir, estar arrancado, eso fíjate que no se había, yo no lo había considerado como estar sin raíces. Claro, sí. Si ando sin raíces, ando arrancado, ando en francés, por si alguien les pregunta, fauché. Sí. Pero fauché es jodido, sí, pero fauché, quién sabe de qué raíz vendrá. Fauché. Bueno, ya está. Juanita, si es tan amable ahí ya sé que por ejemplo la maestra Donají, que a ver si alguna de las cosas que tenemos aquí como establecidas le interesa. Adelante, Juanita, las palabras que ya no usamos. Sí, fíjese usted, don Jorge, primero quiero hacer este comentario, que hay un libro que habla de la génesis del crimen en México y que donde se nota que hay una relajación en las costumbres en nuestro país, lo cual nos da mucha pena tener que confesarlo, pero pues creo que así es. Si bien es un avance hacer, por ejemplo, laica, gratuita y obligatoria la educación, también hay que reconocer que fue un error no poner énfasis en inculcar los valores morales. Y no es que seamos ni beatos, ni nos demos golpes de pecho, no, tampoco. Nada de eso. Pero sí hay que reconocer con pena, sí, la falta de valores cívicos y morales, como el amor a la patria, a sí mismo, a la familia, a la honradez, a la verdad, todo eso que estaba tan arraigado en el pueblo mexicano y que ahora, sobre todo en las clases gobernantes, no es contra nadie, pues va a costar mucho esfuerzo para volverlo a inculcar, a hacerlo del pueblo. No se puede negar que en estos 150 años ha habido esfuerzos personales de políticos que entienden lo que significa la instrucción pública para el avance de la sociedad, aunque signifique también un riesgo para la oligarquía.
Entre estos mexicanos debemos mencionar a don Joaquín Baranda, ministro de Educación durante el Porfiriato, quien tuvo la convicción de que la instrucción pública asegura en las instituciones y desarrolla los sentimientos patrióticos. Estas ideas también fueron compartidas por don Justo Sierra y otros científicos de avanzada. Otro ilustre mexicano relegado al rincón del olvido fue José María Albino Vasconcelos, también oaxaqueño. Bueno, si se pretende que la tan cacareada reforma educativa actual tenga éxito, deberán tomarse como paradigmas a estos hombres citados y a muchos más que me faltaron. He aquí, terminó, don Jorge, he aquí algunas palabras homófonas, es decir, que son de igual sonido y ortografía semejante, nada más. Por ejemplo, espéreme, Juanita. A ver. Ahorita viene usted con sus palabras, pero para continuar un poco con la idea que usted está dando, hace 2, 3 días, o no sé, para el programa de radio en internet, estaba buscando sobre la reforma educativa y yo me acordaba, ahora hay mucho lío sobre qué estudian los niños, ya no va a haber aprobados y reprobados, sino aceptados o no aceptados, no sé, una serie de subterfugios del lenguaje. Que se dicen novedosos, pero que en realidad hace mucho tiempo que se manejan y que vienen con cada gobierno y le ponen diferente nombre. Pues le ponen diferente nombre y total, yo me acuerdo que cuando iba yo con la señorita Ramos, había que estudiar y fregarse duro y te calificaban y si sacaba 7, 8, 9 o 10, como sacaba siempre Clara Herrera Frimón, que nunca pude ganarle, porque sacaba puro 10 y excelencia en todo, hijo de la mañana. ¿Y Jorgito? Entonces, no? No, que va, ahí iba yo atrasito de ella, pero nunca pude, y me daba mucho coraje, pero pues ni modo, era muy estudiosa, espero que esté en vida y con una vida productiva. Entonces, ¿qué le iba a decir? Entonces vi el libro, porque dije, voy a ver qué estudian los niños, le piqué, 2º año de primaria, a ver si tienen ahí, pero si no lo vamos a ver ya después puesto en pantalla. Entonces hay que enseñarle al niño lo que es 4, 5, 6, 7, 8, 9. Para el 4 cajitas de gelatina. Para el 5, 5 botellas de plástico de aceite. Para el 6, 6 cajitas, 6 bolsitas de arroz con su marca. Para el 7 u 8, 8 bolsas de frijol. Y así sucesivamente. ¿Qué está? Y se le llama, a eso le llaman piezas y productos. Es decir, el niño desde los 4 años es un comprador de supermercado. Sí. Ese es el mensaje. Están promoviendo el consumismo sistema educativo. ¿Son fregaderas con che? Sí. Eso no puede ser. No puede ser que al niño, ¿por qué no ponerle con estrellas? O con libros. O con manzanas. O con objetos que utiliza todos los días. Sí, o con piedritas. O con huevos. O con huevos, es decir, en el sentido total de la palabra. ¿Por qué un anaquel de supermercado, de Walmart, para enseñar a los niños a contar? Y además se llaman estas piezas, son los productos, le llama piezas y productos. Y lo que el niño ve para hacer sus cuentas en su mente es productos que debe adquirir. ¿Y sabes qué es eso? La pretendida aplicación de un sistema que propuso Jean Piaget,
porque dice que van pasando los niños por etapas distintas y que en ese momento del segundo o tercero de primaria están en una fase muy conectada con la realidad y que por lo tanto todavía no abstraen el concepto de número y que lo visualicen en objetos. Pero ¿por qué no utilizar lo que en su casa pueden ver todos los días? Ah, no, tiene que ser un producto comercial. Es que a esa edad somos mandaderos también, Jorge. Otra que que nos saber Sí, qué pongan comprar. pero podemos ir a comprar bolsitas de sal o de frijol o hojas hojas de acelgas, ¿no? Pero en mi casa nos mandaban al mall, no nos mandaban a la tiendita. Ah, que la... Mira. Si analizas, Jorge, cualquier paletitas libro de de primaria dulce. que En tu tú casa y tengas, en tu tiempo, en tu casa y en tu tiempo no había mall. No soy tan viejo, ¿eh? ¿te acuerdas, Jorge, de los libros de primaria que tenían una efigie de una mujer morena sosteniendo la bandera, muy bonita esa, La matria. a la matria, y que si tú analizas el contenido de esos antiguos libros de primaria, lo que tú decías es muy cierto. Los contenidos que hoy se están viendo en segundo de primaria en comparación de esos libros, los temas son muy pocos. Y la manera de enseñar en la cual te ponen ya no solo la bolsa de papas, te ponen el logotipo de la marca Sabritas, te ponen el refresco de Coca-Cola. Lo que se nota de inmediato no es lo que están diciendo los pedagogos actuales que dicen aprendizaje significativo porque el niño va a la tienda. Sí, el niño va a la tienda, pero enseñarle de esa manera se nota la mala leche, se nota la mala fe que existe en las La personas que están malintención. diseñando los libros, no de enseñarle al niño a sumar, sino enseñarle a consumir. Eso es Claro. la manera de hacerlo. Mira, aquí están. Gelatina a 7 pesos y además te ponen el precio. Que parece Walmart. Atún, a 7 pesos la caja de atún. Luego la de arroz, el 7 a 21 pesos la bolsa de arroz que está cara. Y luego jugo, el jugo se ve aquí la marca, debe ser de uva porque son botellas así. El aceite, 2, 4, 6, 7 botellas de aceite a 30 pesos cada botella. Y el frijol a 16 pesos la bolsa de frijol empaquetado. Y aquí el cereal a 15 pesos. Escribe cuántas piezas hay. Lenguaje de vendedor de Walmart. ¿Encontró todo lo que buscaba, niño? Falta, hay de cada producto y contesta la pregunta. Es decir, también Vicente Fox se hacía llamar el producto en su campaña para presidente. Le estás enseñando al niño a ser un consumidor antes que enseñarle lo que decía la maestra, los valores de la humanidad. Pero yo creo que está bien porque así no se confunden los niños. Yo me acuerdo que a mí de chamaco me mandó un día mi tía a la tienda de don Pancho. Me dijo, dile a don Pancho que si tiene huevos me mande 30 pesos. Fui y le dije a don Pancho, dice mi tía que si tiene usted huevos le mande 30 pesos. Y don Pancho dijo, qué modo de pedir el dinero prestado, hombre. Ahí están los 30. Volvemos en un minuto para que continúe usted, Juanita.
Adelante, Juanita, con las palabras que han caído en desuso o que hemos olvidado. No, estas son unas muy especiales porque suenan parecido, pero se escriben diferente. Por ejemplo, sobre todo, así junto, sobre todo, ya se usa poco. Es un abrigo que va sobre la ropa y lo usaban por lo regular los elegantes señores. Yo tenía sobre todo, que mi papá me había comprado mi sobre todo, y también tenía yo mi overol, que también significa sobre todo, ¿verdad? Pero el overol era como un, tenía así una cosa que se abrochaba aquí como un peto, y ahí lo abrochaba. Era desde el pantalón con el peto, como dice usted, y tirantes. Sus tirantes, para que así... Había algunos de mezclilla que eran más corrientitos y eran más bien para el trabajo. Los ferrocarrileros tenían eso, ¿verdad? Así era. Entonces tenemos sobrevivir, es decir, sobrevivir así junto es vivir uno más que otro. Una persona vive más tiempo, más años. Y sobrevivir, ahí hay preposición y verbo. Tenemos texto, así con X, que es una sentencia o cita, las palabras que seguramente muchas veces repetimos porque pertenecen a un autor, a un escritor ingenioso. ¿O no? La cita textual. La cita textual. Pienso, luego existo. Y luego tenemos, por ejemplo, texto, así con ese, hacer un testamento. Testo, voy a testar a favor de mi hijo o a favor de mi esposo. Abertura. Y cuando usted dice chupa texto. Puede ser un pirulí. Ya la sonrojó a Juanita, doctor. No, bueno, pues cámbiale lo que tú quieras el verbo, pero de todas maneras, Sí, sí, trocitos de carramicina o cuando uno queda extrañado Gardel, por algo, ¿sí? cuando uno le extraña algo, y a ver, chúpate esto, o no sé cómo se diga, pero a ver, admírate sí, de como esto. expresión de sorpresa, de admiración. Claro, ¿sí? eso decía yo. Adelante. Bueno, Adelante. se la pasamos. Abertura, abertura. Es derivado de abrir, hacer una hendidura o abrir un poquito la puerta para poder espiar qué hay adentro. No, pues se mete chiflón. Bueno, sí, también hay chiflón. Y ahora se usa mucho en los medios de comunicación y en el habla coloquial eso de aperturar, que es un anglicismo espantoso. sí, No quiere que le aperturar no aperture debe una decirse. cuenta, no, yo no quiero que me aperturen Apertura, nada, sí. ¿no? Ajá, ¿y cuál es la otra, Juanita? Lo Me correcto. aperturen nada. Abertura. Sí, porque es un anglicismo. Sí, Eso de andar aperturando las cosas No, es eso no. Pero ¿no? lo que sí hay que hace, Así no se recordar, vale, ¿no? lo que sí hay que recordar, don Jorge, que eso de abertura, a lo que se refiere Juanita, era una época en la que los abuelos la utilizaban mucho cuando estaban haciendo alguna costura para el uso o arreglo de alguna tela. Yo recuerdo muy bien a mi abuela materna utilizar frecuentemente esa palabra. Qué bueno que dice la maestra Donají lo de aperturar. Cualquier jalapeña empleada de banco que se precie de serlo, parece ser que fue consagrada en el altar de la cultura, si te dice a cualquier ingenuo de banderilla, le dice aperturar. Usted quiere aperturar. Se sienten plenas, se sienten que tienen un título de Harvard. No, pero en realidad es un barbarismo. Cuando hay una palabra en español que es decir, abrir, hay el verbo abrir y tú lo cambias por aperturar, es un barbarismo, así se llama. Sí es barbarismo, no obstante, pero es algo que se repite en los bancos. Por eso, pero es que ellas creen, hay que decirles que no crean que por decir aperturar ya son personas cultas.
siguen igual, solamente que están, o peor, porque están haciendo un mal uso de nuestro lenguaje. Adelante, Juanita. Bueno, ya teníamos entonces abertura y apertura. Esas son las que traigo por ahora. Gracias, Juanita, mucho gusto. Mi querido Magno Garcimarrero, si eres tan amable, pasemos a la poesía popular. Bueno, va una poesía popular. No todos los caminos llevan a Roma. No. Un arzobispo banal se creyó en serio la broma de los caminos que en Roma tienen todos terminal y sin más irracional llenó de agua su cuchumbo y andando de tumbo en tumbo, sin brújulas y sin mapa, bajo el calor de su capa, le encomendó a Dios el rumbo. Así viajó el despistado, divisando las estrellas, creyendo encontrar en ellas el destino tan deseado. Pero Dios, tan ocupado, con el ruego que se irrita, y al caminar que lo incita, buscándole con su afán, allá por Minatitlán, a una ranchería romita. Suele vivir estas cosas quien crea mentiras piadosas. Está bien, está bien, está bien, está bien. ¿Traes otro? Bueno, sí traigo otro. Sácalo. Aquí viene, es una parábola. De pájaros. La vuelta del hijo. ¿Hay pájaros en Jalacingo? Sí. Ah, sí, en Jalacingo sí hay. Traigo algo de Jalacingo, pero bueno, pues este es que es más serio. Pero ¿Se la tragó? Mira, la tragó? Este que se llama La vuelta del hijo prodigominal. Estaba un hijo pródigo regresando de incógnito al terruño recóndito donde faltó al deber, y su conducta impúdica lo hacía sentirse intrépido ante el diezmado público al que vino a joder. Suponiendo que apático su pueblo tan benévolo se acogía a la parábola de la Sacra Escritura, contaba con el ánimo tolerante e hipócrita del partido político de su candidatura. Así que sin más trámite se ha regresado el sátrapa para gastar impávido lo mucho que robó, sin que el Orfis polémico, eternamente abúlico, despierte de su tálamo donde siempre yació. Abnegados los súbditos, lamentamos las pérdidas y gritamos histéricos al retorno, ya no. Muy bien. ¿Eso cómo se llama? Bravo por las coplas esdrújulas del maestro. Coplas esdrújulas, igual que andaba Sóstenes allá en Acámbaro vendiendo rábanos en la estación, le dijo Sóstenes, mejor ya vámonos, está muy crítica la situación. Llegando a México todo fue trágico, hasta satélite fuimos a dar. El periférico con tanto tráfico nos daba pánico, ¿para qué negar? Sí, bravo por las esdrújulas. Sí. Perdón. Espérate, para que aprenda yo. El primero rima con el cuarto y el segundo. A veces sí, y a veces son pareados los esdrújulos, depende. Porque yo sé la química, retórica, botánica, retórica y sistema decimal, ahí van rimando a veces juntos Chava y a veces Flores. Separados. ¿Y son décimas? No siempre. A veces hay cuartetas, hay sextillas, coplas. Hay décimas. Eso es copla. Copla en general, sí. Copla en general, de esdrújulos, bueno. Está bien. Pues queremos agradecer a usted muy gentilmente, mi querida maestra Donají, que nos haya hecho el honor de estar con nosotros. Es la maestra Donají Cuellar Escamilla, que es investigadora de aspectos relacionados con el habla popular, con la canción, y que pertenece, ¿es usted de la Academia Mexicana de la Lengua? No, don Jorge, no tengo todavía el honor ni la edad ni la obra para yo solamente soy una invitada de la academia en el congreso al que asistí. Yo soy una investigadora común de la Universidad Veracruzana y el placer ha sido mío. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por esta compañía tan grata y tan amable, y estoy para servirles a ustedes en lo que les pueda ayudar. Y mire, me acuerdo de otra palabra
para comentarle algo a Juanita. Otra palabra que me molesta es accesar. ¿Quiere usted accesar? No, señor, no, por favor, no, yo quiero acceder. O sea, no me ande, si quiere usted, todo es accesar ahora, ¿no? Implementar, etcétera. Yo creo que tenemos que cuidar un poco quienes hablamos ante el público, los que somos profesores, los que somos transmisores de la cultura, de pues, fijarnos un poco más en cómo hablamos, no emitir tanto barbarismo, no repetir tanto en la televisión lo que es. Vamos a hablar de lo que es tal cosa. Oiga, yo creo que el lenguaje para que sea eficaz tiene que ser económico y tiene que ser prístino y tiene que ser grato. Y tiene que ser yo como profesora, no académica de la lengua, porque si no me van a regañar ahí mis colegas y decir, bueno, y ahora tú qué te andas ahí propagandeando como tal cosa que no eres. Pero sí los invito a todos los colegas que tienen el oficio de la palabra a que seamos más cuidadosos, a que tratemos de transmitir el conocimiento de una manera más amable y más amena y más llana, y que nos dejemos de estar tratando de sentir elegantes con lo que es accesar y andar aperturando las cosas. Porque nos vemos muy mamíferos. Nos vemos, sí. Y es un gusto para mí estar con ustedes. Les reitero mi invitación a leer el libro que voy a dejar, a los escritos que he hecho, por si quieren que contribuya yo con mucho gusto en algún otro programa. ¿Cómo no? Gracias, maestra, muy amable. Y a todos los títulos que la maestra dio, hay que decir que es una excelente maestra, una excelente profesora en la Facultad de Letras. Ella me dio literaturas medievales, no recuerdo, cuarto, quinto semestre en la Facultad de Letras, y es una excelente maestra. Y mire dónde llegó. Está bueno, está bueno. Bueno, en una clase no todos los alumnos llegan a la culminación extraordinaria, de todo debe haber, ¿no? Los alumnos no siempre son reflejo de los maestros. Claro, claro. Un abrazo a todos, muchas gracias, y gracias a la florería Detalles de la señora Ana María Bordonev de Murillo Vidal 710, teléfono 818-4463, y sobre todo también muchas gracias a la Posada Mariquita, al faro número 12 en las bellísimas calles de Jalapa, Veracruz, y particularmente a mon cher ami Jean-Luc de France. El teléfono de la Posada Mariquita es 818-1158. Son ustedes muy amables, muchas gracias y hasta la próxima. No olviden en la tarde la nostalgia a las 5. Gracias.